estimados participantes, sean bienvenidos a esta actividad, una actividad más que realiza el Centro de Producción Más Limpia. Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a nuestro webinar. El día de hoy vamos a tener la participación de nuestro socio Tech Biorem. Estará compartiendo el ingeniero Francisco Sedano. Él es el CEO de Biorem, es experto en economía circular y gestión de residuos con más de 20 años de experiencia en eficiencia de sistemas y procesos. El tema de hoy que vamos a estar compartiendo es el compostaje como aliado en la sostenibilidad. Ingeniero, muchas gracias por estar aquí hoy. Agradecemos mucho su participación. Después de la capacitación, yo siempre les comparto unos anuncios y otras actividades que tendremos tanto en el mes de marzo y el mes que viene, que es abril. La sesión es grabada y si ustedes desean recibir el diploma de participante, luego pueden gestionarlo conmigo. Así que yo les concedo el espacio, ingeniero. A los participantes los invito a que si ustedes tienen alguna duda o consulta, con mucho gusto lo pueden colocar en el chat o también al finalizar pueden levantar su mano y con gusto les brindamos la palabra. Así que, ingeniero, adelante, yo le concedo el espacio. ¿Escuchan ahí? Ahí sí, muchas gracias. Listo, muy buenos días a todos. Quisiera de forma aleatoria, antes de arrancar, que 3 personas pudieran decirme qué están buscando aprender en este curso. Tal vez levantan la mano algún participante. Hola, buenos días. Claudia, adelante. Gracias. Pues mi alcance es conocer más a profundidad procesos de desintegración, pues en este caso de materiales orgánicos. Ok, procesos específicamente. Ok, siguiente. Gracias, Claudia. Buenos días. En mi caso es saber qué es el compostaje y cómo se realiza. Ok, listo, muchas gracias. No alcancé a ver tu nombre. Adelante, Carlos Gerardo Molina. Gracias, buenos días. Mi interés sería si pudieras compartir, no sé si me escuchas, ¿se logra escuchar bien? Se te escucha, se te escucha. Perfecto. Solamente si pudieras, no sé si estará dentro de lo que tendrías contemplado compartir algún tipo de experiencia o algún tipo de manejo que se pudiera darle a los desechos orgánicos a nivel meramente municipal, ¿verdad? Específicamente para algún tipo de municipalidad no tan grande, ¿verdad? Pero que fuera manejo específicamente para municipalidades pequeñas. Para los talleres. No, municipalidades pequeñas, manejo de residuos orgánicos para municipalidades pequeñas. Municipalidades, adelante, perfecto. Aileen. Hola, Julián. Pues a mí me gustaría saber si se va a tocar en el alcance de la distribución de diferentes orgánicos, ¿verdad? Y sus aplicaciones. Dígase cáscara de huevo, las cáscaras de fruta, ¿verdad? ¿Qué uso tiene cada uno? O si todos pueden estar unidos, ¿verdad? Excelente. Bueno, listo. Eso, no sé si hay una mano más levantada. Listo. Ahora bien, yo lo que quiero que todos nos demos cuenta, y vamos a ver ya la presentación, es la amplitud del compostaje. Y eso, por eso quería hacer esta dinámica antes de arrancar, ya que el interés va desde qué podemos hacer con el compostaje, cómo funcionan los procesos, y luego la distribución en el campo, también la comercialización. Son bastantes ejes que cubrir. Y, y el tiempo que tengo en esta presentación pues es corto, pero trataré de ahondar en los perfiles que me dieron y le daré forma a la presentación en ese enfoque. Entonces, número uno, saber de que el reciclaje es la herramienta para poder, el compostaje es la herramienta de reciclaje para la materia orgánica. Existen bastantes formas de compostaje, pero mucho tiene que ver la parte conceptual en qué consiste el compostaje. Pero sobre todo que los que están aquí interesados entienden que la base es materia prima y que el objetivo es crear valor. ¿Sí?
Pues vamos a ir avanzando con la presentación. Es bien importante que Guatemala es un país con muchas oportunidades y un gran camino recorrido. Ya tenemos bastantes composteras en Guatemala, biodigestores, otros proyectos de cómo gestionar la parte orgánica. Y es bien importante que conozcamos que la solución a los residuos orgánicos debe ser local, a no más de 40 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque el orgánico pasa de tener 80, 85, 90% humedad a tener 30% humedad. Entonces lo que estamos moviendo de un lado al otro es agua, ¿verdad? Pues si nosotros queremos compostear, tenemos que crear centros de aprovechamiento con un radio local no mayor a 40 kilómetros para ir encontrando costo-eficiencias. Esto tiene su matemática, pero para que tengan un poquito de la perspectiva del porqué de los 40 kilómetros. La contaminación es un concepto y esto es bien importante porque nosotros hemos escuchado que los lixiviados, por ejemplo, contaminan, pero los lixiviados son un producto sumamente importante que sale con compostaje. A veces cuando nos perdemos, van y se filtran en mantos freáticos que llevan agua que no está con carga orgánica y nosotros la contaminamos. Pero si nosotros hubiéramos hecho una correcta distribución de ese lixiviado, de esos nutrientes, pues nosotros podemos dar otro enfoque a esta materia. Nos vamos a hacer una breve descripción de temas de productividad. Cada proceso en el que ocurre un residuo también tiene un costo asociado a la producción. Si hay alguien aquí que el orgánico es un derivado de su producción, como lo es en fábricas e incluso en restaurantes, entender que ese orgánico lo compraron, ¿sí? Cuando uno compra huevos, por ejemplo, uno compra tomate, esa merma de tomate uno la pagó. Entonces la idea es entender que tengo que darle esa vida extra porque tenga un valor. Cada área genera los residuos de ser responsable del presupuesto y el costo de la gestión de los mismos y sobre todo el mejor residuo es el que no se genera. Es un tema que tenemos que estar siempre claros antes de poder generar residuo orgánico. ¿Cómo lo podemos aprovechar en la misma línea? Para poder entrar antes al proceso tenemos que entender que tenemos que manejar un muy buen control de pesos, comportamientos, responsabilidad, cultura, ítems y posiciones. Y me voy a enfocar en el A y B, pesos y comportamientos. Por ejemplo, la persona de la municipalidad que nos preguntó, recordemos que una municipalidad abarca muchos generadores, desde rastros, panaderías, carnicerías, casas, y cada uno de ellos tiene comportamientos distintos. Por ejemplo, nosotros tenemos el residuos domiciliares, ¿no? Y hay un pico de orgánicos fuertes en un fiambre, en una Navidad, en las fechas festivas. Entonces tenemos picos y comportamientos y tenemos que saber cómo diseñar nuestras áreas de compostaje de acuerdo a esos movimientos, tener nuestros buffers para poder recibir la materia y poder tipificar cada uno de estos materiales como vienen. Cuando hablamos de control de pesos, es importante que cada generación va a tener un comportamiento distinto. Es decir, el orgánico que sale de una casa no es el mismo orgánico que sale de una cocina industrial, ni el mismo orgánico que sale de una granja de cerdos, ni el mismo orgánico que sale de una fábrica que produce papas fritas, ¿sí? Cada orgánico va a tener un perfil, ¿sí? Tenemos que perfilarlo para saber qué contengo. El compostaje es una cocina y nosotros tenemos que entender que esa cocina tenemos ingredientes. Y aquí es importante nosotros entender de dónde puedo obtener yo compostaje, materia prima orgánica. Si se dan cuenta, tenemos aquí las materias primas, tenemos productos descontinuados, no conformes o dañados, y estos podrían ser orgánicos, si es una industria de alimentos y bebidas. En la producción también, en la producto terminado también, y estos se pueden destapar y poder aprovechar para orgánico. Y los apoyos a la generación, tenemos los lodos de PETAR, que siempre se pueden aprovechar para residuos orgánicos, solo que eso vamos a hablar un poquito en la siguiente fase, cuando de metales pesados y E. coli, por ejemplo. ¿Sí? Son cosas a considerar, o los floculantes y coagulantes que fueron usados, dependiendo cuál es el objetivo que queremos para este compostaje. Y en el apoyo administrativo en una industria, comercio o situación, la parte de cafetería es la que va a estar generando los residuos orgánicos. Y en cafetería tenemos los residuos orgánicos de charola y tenemos residuos orgánicos adentro de la cocina. Y estos son bien importantes porque nosotros podemos
entender y separar entre los gobernables y los no gobernables. Los generadores gobernables son aquellos que tienen una operación administrativa que genera valor. Pues yo debo poder exigirles que me saquen el material orgánico bien separado. ¿Por qué les hablo de la separación? Y la separación es cultura, porque el costo de limpiar el material orgánico, que es el 45 o 50% de toda la materia, el costo más alto es, uno, el transporte, de llevarlo al punto de generación, al punto donde lo vamos a transformar, por lo que les comentaba al principio que estamos transportando agua. Dos, eliminar los plásticos, los pedacitos de materiales inorgánicos, llamémoslo así, del material. Incluso, digamos, yo tuve el agrado y el gusto de estar en Alemania, una cultura que separa totalmente el orgánico, en los reciclables y los no reciclables, y aún ahí, en las facilities donde aprovechamiento de orgánico, uno miraba que en el orgánico aparecían fracciones inorgánicas, y esto va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que tener bien claro? El costo de quitarle esta fracción inorgánica, porque nosotros no podemos aplicar al suelo. Responder la pregunta ya de alguien más, no podemos llevar al suelo estos materiales, ya que entonces tengo un producto que no es comercial o de uso agroindustrial, sino que tengo un producto únicamente para ornato. Y lo que nosotros queremos es crear posiblemente un producto que sea comercial para que le podamos dar sostenibilidad al proyecto. Entonces, si se dan cuenta, esta gráfica lo que me trata de decir es que cualquier generador puede generar un residuo que nosotros necesitemos gestionar. ¿Sí? Permítame que se me cambió aquí de... Entonces, ¿qué tenemos que analizar para poder gestionar el abono orgánico? La factibilidad técnica, la financiera y la comercial. Técnica, eso nosotros hacemos un análisis como el que les voy a enseñar en la siguiente diapositiva, ¿sí? De la cual es la composición del material que quiero compostear. En el caso de una industria, el residuo va a ser bastante constante. Entonces lo tengo que tipificar, cómo se compone, cómo se comporta. En caso de un restaurante también va a ser constante porque es muy similar a lo que vendo todos los días, solo va a ir cambiando qué vendo cada día y ahí están mis ingredientes. No es lo mismo el orgánico y lo que me va a dar en abono orgánico la lechuga el abono orgánico que me va a dar unos huesos de pollo. Entonces tengo que entender de qué está compuesto porque eso me va a decir a mí qué voy a tener al final, es una cocina. Luego la parte financiera, dependiendo de las metodologías de compostaje, tengo temas de costo. El compostaje tiene mucho que ver con tiempo, tiempo, bacterias y espacio. Entonces, el tiempo es cuánto tiempo va a pasar parado mi material, cuánto espacio voy a ocupar y cuánto caudal tengo. Y eso me dará a mí los costos de renta del área de espacio más la mano de obra que tengo que dar. Y luego comercial, si tengo una demanda para este producto. Y luego los tipos de metodologías me van a dar un mercado distinto. Entonces, métodos de transformar el orgánico. Está el compostaje, que sé que nos vamos a especializar hoy. El compostaje por medio de mosca soldado negro. Que la mosca soldado negro lo que hace es herir la materia orgánica y sus excretas ya son composteables. Muy similar a la coqueta roja, la biodigestión y la comida animal del orgánico. Si el orgánico es estándar, como un restaurante o una industria, se puede transformar en comida animal. Es lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros hacemos los 5 ejes en BioRem, pero para que vayan entendiendo es, entonces nosotros ya vemos al ganado como un composteador, porque ya me acelera o me agita bastante el proceso. Entonces, ¿qué es el compost? El compost al final es una digestión en el cual va a ocurrir un rompimiento de las cadenas carbonadas en fracciones más chiquitas. La forma más importante de entender es que nosotros pasamos de cadenas carbonadas grandes, que es lo que hacen las plantas, es ir encadenando para darnos un fruto, una hoja, y nosotros las tenemos que deshacer para llegar a cadenas más pequeñas, que es la forma en la que una planta se puede alimentar. Y eso sucede con reacciones químicas, bioquímicas, y se van transformando. ¿Cuáles son los 3 tipos de compost que tenemos? Compostaje aireado y con volteo constante.
Aquí hay dos tipos. Podemos tener pilas de compostaje desde muy tecnificadas hasta tener con malla de gallinero 4 pilares e inyectarles aire. Eso es con costo alto, pero me acelera más el proceso porque hay una oxidación. También puedo estarlo aireando con Bobcat o con mano de obra. Entonces, ese volteo, al igual que las plantas de tratamiento, hace que el oxígeno oxide la materia y acelere la descomposición. Pros y contras que estoy perdiendo dióxido de carbono, ¿sí? Ese carbono me sirve en la parte de carbono nitrógeno, pero tengo un proceso más rápido y un compostaje nutriente. Luego tengo compostajes con coqueta roja o con la mosca soldado negro, donde la coqueta roja hace una, un rol importante porque ya tiene que masticar y crea partículas muy pequeñas. Entonces, no solamente degrada la materia, sino que ya composta y sirve como un digestor ella en sí misma con los microorganismos que tiene y sus excretas son las que hacen el abono como coqueta roja. La coqueta roja es muy especial porque requiere bastante cuidado del pH, de cubrir el compostaje donde se está haciendo, porque tiene enemigos naturales como los pájaros, depredadores naturales, no enemigos, depredadores, como los pájaros y las hormigas y otros insectos. Entonces, tenemos que estarla cuidando bien y eso me va a dar un compostaje fino en partículas, con buena textura, rico en nutrientes, pero tenemos un costo más alto que un compostaje volteado. Y luego Bokashi. Bokashi es un proceso anaeróbico, es decir, sin aire, donde nosotros vamos a tener, en vez de creación de CO2, creación de metano, pero lo que hacemos es lixiviarlo, ¿sí? De precipitarlo y con eso obtenemos un proceso un poco más lento, pero generalmente se considera más cargado de nutrientes. Entonces, estos son procesos, de estos 3 hay en Guatemala. Nosotros después nos vamos a poner de acuerdo con Producción Más Limpia para hacer visitas de campo y talleres para que los que estén interesados de los 3 enfoques. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos, como les decía, el fraccionamiento de las cadenas carbonadas. Esto sucede por medio de las bacterias. Las bacterias lanzan sus enzimas y también hacen reacciones para poder romper las cadenas por medio de digestión de ellas mismas. Sí, o sea, aquí las bacterias tienen el rol más importante y luego empieza a haber una competencia natural por los nutrientes, en donde va a haber una competencia entre las bacterias gram positivo y gram negativo, pero las gram positivo tienen la gran ventaja que cuando empiezan a hacer transformaciones empiezan a generar energía y sucede una elevación de temperatura. Cuando sucede la elevación de temperatura prácticamente se pasteuriza el producto. Y esto es importante porque llegamos a 60, 80 grados y si alguien ha visto aquí un compostaje, cuando se mueven las pilas saca humo o vapor. Y eso es lo que hace que se baje la cantidad de un E. coli y un salmonella y otras gram negativas que son las que no queremos y lleguen a reproducirse en suelo. Entonces, existe una depredación orgánica de los alimentos y una reducción de las bacterias gram negativas que son las patógenas. Entonces, esta elevación de temperatura me cocina las cuestiones. Algo muy importante en quien preguntó cómo llegar a campo, tenemos que hacer un perfil del suelo al que vamos a ir, un perfil del material que vamos a agregar a la composta y cuál es el proceso que me va a dar. Porque, por ejemplo, si tenemos un suelo que está estresado porque le falta carga orgánica, tenemos que entender cuál es la relación de carbono y fibras que le hacen falta para poder retener humedad. Por ejemplo, si tenemos un suelo arcilloso, tenemos que echarle bastante fibra corta para que pueda retener humedad. Esa retención de humedad me va a permitir a mí filtrar y que las raíces puedan estar adquiriendo nutrientes de una forma rápida y constante y que puedan segregarse bastante mis organismos. Entonces, es bien importante que podamos analizar el suelo, los microorganismos que están naturales en el suelo. Ya existen análisis para saber qué microorganismos incluso agregar para hacer la conversión de los nutrientes que tenemos. Porque, por ejemplo, hay microorganismos que fijan el fósforo, pero si no tenemos los microorganismos que fijan el fósforo, por más fósforo que yo eche, no voy a fijar el fósforo. O también considerar el tema de la carga eléctrica del suelo. Si yo tengo una carga eléctrica del suelo que va de la mano con el pH, son directamente proporcionales o relacionados, tenemos que entender cuál es el pH que yo puedo jugar o cuál puedo aplicar, porque el pH me da la carga eléctrica del suelo con la cual yo puedo tener las transferencias de nutrientes entre la planta y el suelo.
Entonces, aquí si ustedes pueden ver, este es un análisis de abono orgánico de Enalab. Nosotros trabajamos con Enalab, con soluciones analíticas, con varios laboratorios donde se hacen estos análisis y existen también ya laboratorios un poquito más extensos y específicos para poder entender qué le voy a dar de comer a mi suelo. Porque nosotros no le damos de comer a la planta, le damos de comer al suelo. Si el suelo está nutrido, la planta está nutrida. Entonces tenemos que entender cuáles son los microorganismos, cuáles son los materiales que tenemos. Entonces, si ustedes pueden ver acá, este fue un proyecto que estamos haciendo con Profer, que es un experto que hace compostaje también y materiales inorgánicos y orgánicos para la agricultura. Y estamos viendo que el pH está a 7.89. Este producto vino de un lodo de PETAR donde estamos usando policloruro de aluminio. Entonces, si se dan cuenta, tengo una alta carga en lo que me marca como hierro, pues realmente es un aluminio y es un aluminio inerte que yo puedo utilizar. Tengo un pH aceptado porque tengo un 7,9 para poder jugar en campo. Tengo una relación carbono-nitrógeno 7.81. ¿Qué quiere decir? Que tengo 7.81 partes de carbono por cada parte de nitrógeno. Y eso es lo que estoy necesitando para un suelo que necesito generar de carga orgánica y materia orgánica. Tengo 2.63 de nitrógeno. Por ejemplo, cuando ustedes hablan del triple 15 o de los fertilizantes químicos, son 15 partes de nitrógeno. Aquí tenemos 2.63. Entonces, nitrógeno disponible no molecular. Entonces, yo esto lo puedo complementar con un abono químico orgánico, ¿sí? Como hacerlo parcial y así dar los resultados. Y así se dan cuenta ustedes que tenemos fósforo, potasio, carbono, magnesio, boro, azufre. Y nosotros tenemos que interpretar qué necesita mi planta, qué etapa está mi planta y qué le puede dar mi suelo. Por ejemplo, este abono que estamos haciendo acá es una corriente constante. Entonces yo ya sé que todo el abono orgánico que me salga se va a tener este comportamiento. Entonces yo ya puedo hacer una cocina con este ingrediente para el resultado que quiero tener, tanto en campo como en el producto final. En campo como en el producto final. Entonces, aquí es importante que nosotros entendamos, y tal vez acá abro un poquito el micrófono porque ya aquí es entrar un poquito a discusión y hacer más nutritiva la reunión para ir cerrando y responder un poquito de preguntas. Por ejemplo, en la municipalidad. La municipalidad es un caso interesante porque tenemos que poder, si fuera posible, identificar quiénes son los generadores importantes de materias constantes para tipificarlo como ingredientes. Separar rastros, carnicerías y mercados. Y luego el sector domiciliar, sabemos que tenemos que tener un abono orgánico como un filler para ir usándolo como un 20-30% del total del abono que quiero tener para que no me genere un producto que no sea constante. Porque el peor enemigo de una agricultura es la falta de constancia en los nutrientes agregados o tenemos que crear un sistema de lotes. ¿Alguien tiene una duda o algo que quiera jugar una discusión para que podamos hacer más nutrida la conversación? Gracias. Claudia, por acá. Em, Dentro de sus procesos, ¿tienen ustedes un laboratorio interno o todos los muestreos los hacen con laboratorios externos? Fíjate que nosotros usamos laboratorios externos únicamente, o sea, nosotros como Biorrem, y es por un tema de especialización. Hay Ya, cosas que sí analizamos interno, por ejemplo, la temperatura, el pH, porque son cosas que te van dando un norte bien fuerte. También analizamos humedad, nosotros tenemos equipos para estar analizando humedad, pero luego ya carbono, nitrógeno y demás, y lo mandamos al laboratorio. Te toma 7 días hábiles ese proceso. gracias, Francisco. ¿Listo? ¿Alguien más que quisiera traer una duda a la mesa? Carlos, ¿tiene su mano levantada? ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Adelante, Carlos. Gracias. En tu experiencia, ¿qué podrías recomendar en el caso para el manejo de los tres casos que expusiste? ¿Cuál de los tres podría ser el más eficiente para el manejo de residuos municipales?
Mira, por las cantidades de recursos municipales y posiblemente los costos, yo utilizaría el aeróbico. Es como más macro, con volteo de tractores, porque es el que menor tiempo tiene. Si tú tienes mucho material, entonces tienes que estarle dando vuelta. Ese sería para mí el más recomendable. Gracias. ¿Listo? Cielo también tiene su mano levantada. Puedes abrir tu micrófono. Buenos días, mucho gusto. Yo tengo una duda. Por ejemplo, estamos viendo de que además de los análisis, también hay parámetros de control que usted menciona, temperatura y pH, básicamente. ¿Cuál es la metodología correcta para poder, pues, tener controlado mi compost? Es decir, ¿lo tengo que tomar todos los días, cada cierto tiempo? ¿O cuándo yo sé cuándo ya no debo de medir estos parámetros, digamos? En el caso de la temperatura, tú quieres medir después de haber hecho tu pila, ¿verdad? Cuando la estás volteando, hay un momento donde la dejas estar. Eso son más o menos 3 días. Hay diferentes métodos, pero en grosso por ahí es. Entonces tú recibís, volteas, mezclas, aseguras partícula pequeña y creas una montaña, llamémosla así. Puede ser pilares. Tú ahí estás monitoreando que te haya subido la temperatura, porque la temperatura va a subir y se quedará un tiempo arriba. Cuando la temperatura empieza a bajar, tú medís cuál fue tu pico. Día a día, medís 2 veces al día, ¿verdad? Para asegurarte que hasta los 60 grados, 45 o 60 grados, unos termómetros con un pistón largo. Entonces lo metes. Eso te asegura que hubo una pasteurización, que no solo pasteuriza patógenos, sino también te mata las semillas. Por ejemplo, si tú tenías una semilla de tomate, una semillita de maleza, de zanahoria, de fresa, esta elevación de temperatura te lo mata, porque tú no quieres llevarle semillas de fresa a alguien que está sembrando frijol, ¿sí? Entonces, es lo que puedes ir monitoreando. Hay documentos de la FAO muy buenos sobre todos estos procesos y metodologías, pero eso es en grosso. Y el pH realmente me dice el inicio y el final. Si el pH te sale, o sea, si al inicio te está marcando bien, no debería por qué cambiarte el final. O sea, debería ser muy estable. Si por alguna razón se te desvía, ahí es donde aplicas un adecuador de pH, como lo es el bicarbonato, la cal, o sea, esos son los adecuadores que se harán al final para poder nivelar pH. Gracias. Y en ese caso, ¿cuáles serían los instrumentos más adecuados para temperatura? Por ejemplo, ¿un termómetro láser se puede utilizar o las tiritas de pH? Mira, tiritas de pH te puede servir, puede ser una dilución. También hay pHímetros directos de suelo. HANA Instruments tiene unos. Hay HANA Instruments en Guatemala. Eh, lo representa una marca, no me acuerdo cuál, pero pueden buscar HANA con doble N. Y termómetros de compostaje ya hay en varias agropecuarias. Son unos termómetros de pistón largo. Si quieren voy a ver cómo le comparto para que se lo manden, pero son termómetros para medir compostaje. Muchas gracias. Gracias, Cielo. Ahora hay una pregunta más de María de Los Ángeles. Puedes activar tu micrófono si quieres. Ahondar, me interesó más en el tema de cuando mencionó los logs de PETAR. Quería saber más al respecto. Ok. En los de PETA es bien importante que, pues número uno, tengas tipificado que estés, cómo están tus metales pesados. Porque dependiendo de tu plan de tratamiento de los metales pesados por un TAF o un proceso de precipitación, van a ir a fondo por peso. Ellos van a salir en los logs. Es bien importante hacer esa tipificación para saber cómo hacer que diluir estos lodos en tu compostaje. O sea, si tienes metales pesados, recuérdate que el juego de los metales pesados es la dilución, las proporciones que tienes que tener. O sea, la contaminación es un concepto nuevamente. Entonces, el mercurio en grandes cantidades contamina, pero disuelto en otras proporciones. Entonces, eso como metales pesados. Luego ya lo floculaste, lo coagulaste, asegurarte qué coagulante y floculante vas a usar.
Yo personalmente recomiendo el uso de floculantes y colulantes orgánicos, ¿sí? Ya existen, son mucho más eficientes que los químicos como un policloruro de aluminio y demás, que son más baratos, pues te generan retos en la disposición, ¿ven? Y ya con esto, pues al final lo tienes filtrado, lo tienes exprimido. Si no te salen exprimidos, haz un patio de secado de lodos. Ahí lo deshidratas, ya lo puedes agregar como un filler al compostaje, ya tipificado, porque la petar, en teoría, ya hubo una predigestión. Entonces, básicamente, puedes analizar si lo puedes agarrar digerido o si lo te agregas a tu proceso de compostaje como un vegetal. Importante entender Gracias. qué es lo que trata tu petar, pero ahí voy a poner el link de Biorem, si quieres, con mucho gusto te asesoro ya después. Pero Gracias. seguro tienes una materia prima. Adelante, Ángela. Gracias, buenos días. Mi pregunta es, bueno, les comento, nosotros estamos considerando la compra de una maquinaria que ya realiza compostaje. Entonces, no sé qué tan eficientes son o qué tan recomendables para residuos ordinarios, digamos. Ordinarios, digamos, de casas. Sí, de casa, de cocina. Digamos, son unas máquinas que pues ya realizan compostaje, realizan un tipo de secado y todo, pero realmente no sé qué tan eficientes son, si valdría la pena realizar este tipo de inversión. Mira, es una pregunta bien amplia. Al final, lo que le metes a esta máquina al proceso de compostaje te lo va a cocinar y te va a sacar. Realmente, el compostaje va a suceder. La pregunta tal vez que estás buscando, que es qué tan comercialmente viable va a ser mi compostaje de productos orgánicos ordinarios, eso es lo que tienes que cuestionarte. Si tienes un mercado para ese compostaje de salida que te va a salir, que no tiene, digamos, algunos materiales constantes, sino que tiene variabilidades, ¿sí? Entonces, posiblemente te va a tocar adecuarlo con otros para hacer algo ya como un producto usable, ¿ya? Con mucho gusto te puedo asesorar para entender qué tienes en tus manos y qué puedes hacer con él. Tenemos clientes que hacen compostaje de ciertos materiales y nosotros ya unimos y hacemos lo que algún cafetalero requiere o lo nivelamos con un orgánico mineral y vamos haciendo los productos. Adelante, Fernando. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Disculpe si me logra escuchar. Te escucho. Sí, disculpe, fíjese que tenía una duda con respecto a los ingredientes que se puede agregar al compostaje. Fíjese que yo he visto que algunas personas cuando tienen la coqueta roja o tienen algún microorganismo que componen la materia orgánica, simplemente echan plantas que tienen altos niveles de nitrógeno, que es nitrógeno, como el salario o el frijol. Entonces, a mí lo que me da duda es cómo se puede medir esa cantidad de nitrógeno, ¿verdad? Porque yo he visto que solo lo agregan. Ya. Mira, el nitrógeno en la naturaleza, en los productos lácteos fuertes, vas a encontrar en cárnicos o en grasas, que son más difíciles de degradar. Entonces, lo que tú puedes hacer, si quieres llegar a un frijol que tiene alto requerimiento de nitrógeno, es que puedes buscar el perfil alto que te puede dar el compostaje orgánico y luego nivelarlo con químico. Entonces, puedes hacer un mix. Como te explicaba, por ejemplo, si ves este análisis, tú tienes 3% de nitrógeno prácticamente. Entonces tú ya le puedes hacer un filler para el 9 que necesitas para frijol o un 12. Entonces vas a tener un orgánico directo con microorganismos y un químico que te ayuda a hacer la composición adecuada para la reproducción que requieres y lanzar campa orgánica a tu suelo. Hay que levantar la mano. Listo. Si no hay más dudas, Buenos días. buenos días, don Luis Tón. Adelante. Fíjate que nosotros pues tenemos tres tipos
Te escucho. Tenemos vinaza, tenemos tres materiales. Tenemos vinaza, tenemos merma de levadura y tenemos nuestros lodos residuales. Pues queríamos saber si nosotros qué tipo de compostaje podríamos hacer con estos tres materiales que tenemos. Ok, mira, la levadura son prácticamente hongos, tiene un buen nivel proteico. Yo te diría, francamente, la levadura trataría de especializarla más para comida animal, si fuera posible, porque tiene un muy buen nivel proteico. Si lo deseas hacer para compostaje, lo único que tienes que ver es qué humedad tienes. Normalmente las levaduras vienen en una solución líquida. Entonces, reducir la humedad es como lo más importante, ¿no?, que tienes que hacer. Ahora con las vinazas el reto es el tema de la descomposición de la misma. He visto casos de éxito donde utilizan la vinaza para estarse agregando constantemente a compost, pero habría que ver las cantidades que generas para que realmente sea muy diluido, ¿verdad? O sea, nada más un activador del mismo. Con mucho gusto podemos ver en detalle lo que tienes y las cantidades y se puede jalar a la gente que hace las composteras industriales para producciones de este tipo. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, equipo, me encantaría excederme acá, pero es muy importante decirles que Biorren es un ecosistema. Nosotros estamos atrayendo composteadores porque estamos tratando de colocar en toda Guatemala con a 40 kilómetros de radio. Así que si ustedes van a aventurar a hacer una compostera, no duden en contactarnos para que les podamos llevar materia orgánica, podamos comprarles el compost que ustedes generan y podamos asesorarles en poder hacer su compostera. Eso aplica para cualquier material de reciclaje, no solo para compostaje. Y nosotros también pues los invitamos a ser distribuidores de no solamente la solución, sino los productos que utilizamos para hacer esto, que son los microorganismos que usamos, los laboratorios, y que se pueda generar un ecosistema que logre capturar todo lo orgánico en Guatemala. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Espero que les haya gustado la presentación y con gusto los atendemos con toda la atención que Biorren atiende a su ecosistema. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Solo quería ver que hay una mano levantada todavía. No sé si, Carlos, puedes compartir tu Adelante, pregunta. Perdón ahí por el tiempo, pero adelante, aprovechando, adelante. mencionabas que ustedes ofrecen también los microorganismos para acelerar la... Ah, perfecto, excelente. Sí, Y otra consulta, estaba viendo también que ustedes ofrecen, no tiene nada que ver con lo que está tocando actualmente, pero ofrecen servicios para hidrocarburos también, ¿verdad? Tratamiento de hidrocarburos y demás. Perfecto, excelente. correcto. Tenemos una planta recuperadora, separa el hidrocarburo del agua y ya el hidrocarburo se recupera y la del agua se trata. Y, Economía lo, circular siempre. y los recolectan, ustedes prestan el servicio de recolección. Así es, ya sea si tuviste un derrame en río, podemos ver el tema del río, protegerlo, bioremediarlo. Si es un tema de que se te mezcló agua en la pipa, entramos con el equipo, lo extraemos y lo tratamos y te damos el certificado. Ah, excelente. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto, Carlos. Por favor, aquí con el QR nos pueden escribir y estoy para servirles a todos. Muchísimas gracias, ingeniero. ¿No hay ninguna otra consulta antes de terminar, creo yo? Bien, Em, solo como una consultita. ok. ¿El número de teléfono nos lo podrían proporcionar? Sí, con mucho gusto. Te les doy, es el 2507-9031. Y ahí les van a atender servicio al cliente y ya los redirige con un asesor. Si desean un tema ya de asesoría de compostaje, solo me dicen la charla y tenemos ya el equipo listo para atender esta necesidad. Ok, sí, porque sí nos interesa con lo del tema de que hablábamos, con lo de la levadura, para poder ver, porque usted me decía que podríamos ver como un abono, como un alimento Para para animales. animales.
Ajá, La, exacto. la, Entonces, le- sí la estamos levadura es alimento de animales, tiene un alto nivel proteico. ok, entonces sí nos interesaría para poder ver cómo podemos hacer el compostaje ahí, ¿verdad? Excelente, con mucho gusto. Ahorita les voy a poner 2507-9031. Y la página solucionesbiorem.com, para que no puedo poner el QR. Y ahí, por favor, contáctenos. Soluciones, bien. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Muy amable. Sí, muchísimas gracias a todos. Es que me voy contento, qué público tan participativo. Así sigan ganas. Muchas gracias. Sí, Los estuvo felicito a muy todos. bonito. Muchas gracias, ingeniero, por su participación en este webinar entonces y por pues el apoyo que le da a la Academia Ambiental. Estaremos también compartiendo la grabación de este webinar a nuestros participantes para que lo puedan repasar. Y como mencionaba el ingeniero, si tienen alguna duda o consulta o también necesitan saber más sobre los servicios que Vieron les ofrece, también les voy a estar pasando el contacto y la página web de ellos para que puedan comunicarse, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, ingeniero, por todo. Muchas gracias a todos. Esperamos tenerlo aquí nuevamente. Muchas gracias a todos. Que pasen muy feliz día. Gracias. Antes de terminar, yo quería compartirles a los que están por aquí. Mañana jueves tenemos nuestra jornada técnica de SCO. Para los que estén interesados, esa jornada es completamente gratis. Dura alrededor de 2 horas y cuarto y vamos a tener varios socios tech compartiendo diferentes temas. Así entonces, si ustedes están interesados en participar o estar en la jornada, pues tenemos el link de registro en nuestras redes sociales. Pueden inscribirse ahí o también pueden comunicarse conmigo. Entonces, muchas gracias a todos por conectarse. Voy a estar compartiendo el link de YouTube a través de correo. Entonces, esperen un correo de parte de la academia. Y pues, bueno, excelente día. Esperamos seguir contando con su asistencia en las siguientes actividades del centro. Y pues, les deseo un excelente resto del día. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. Gracias, feliz día. Feliz día, gracias.